Ben Laden intentó volver a su antigua vida, trabajando en la empresa de construcción de la familia. Pero muy pronto sus ideas extremistas le hicieron discutir con la familia real saudí, con la que antaño mantenía fuertes lazos de amistad. La hostilidad llegó a su punto álgido el 2 de agosto de 1990 cuando Irak invadió Kuwait, país situado junto a Arabia Saudí. Los saudíes temieron poder hallarse en la misma situación y Ben Laden comprendía el peligro que aquello suponía para el país. Pero cuando el gobierno saudí pidió ayuda militar a los Estados Unidos, el joven protestó ferozmente, alegando que aquello era pactar con los infieles. La teoría de Ben Laden es que la península arábiga, y Arabia en particular, Arabia Saudí, es la tierra más santa del mundo y que ningún infiel debe poner pie allí, y mucho menos para proteger los intereses americanos, que considera malvados. Osama afirmó que a los Estados Unidos solamente les preocupaba proteger sus intereses económicos, unidos al petróleo árabe. Y advirtió que si el ejército americano entraba en Arabia Saudí, jamás se marcharía. Le preocupaba que los Estados Unidos emplearan la península arábiga como base desde la que proteger a Israel, el enemigo de gran parte del mundo árabe. Además, estaba en contra de permitir que un país no musulmán atacara a una nación musulmana, como era Irak. Osama Ben Laden ejercía una gran influencia sobre el pueblo a causa de su papel en la guerra de Afganistán, y el gobierno saudí empezó a presionarle, intentando acallar sus críticas. Le amenazaron con tomar represalias contra su familia y con hundir su empresa. Incluso le pusieron bajo arresto domiciliario durante algún tiempo. Empezaron a verle como una amenaza, porque criticaba al gobierno por sus acuerdos con Occidente. Le dijeron que se marchara, que su vida corría peligro, y él dejó el país. En abril de 1991, Osama Ben Laden huyó a Afganistán, y desde allí se marchó al Sudán, donde acababa de tomar el poder un gobierno islámico. Fue allí donde la voz de Osama Ben Laden se convirtió en una de las más radicales y poderosas de todo el Islam. En 1991, y con tan solo 34 años de edad, Osama Ben Laden era persona non grata en Arabia Saudí. Había criticado abiertamente la conducta del gobierno durante la Guerra del Golfo, prediciendo que, si el ejército americano entraba en la península arábiga, no se marcharía nunca. Y la historia ha demostrado, pensemos lo que pensemos de él, que aquella predicción de Ben Laden fue acertada. Los soldados americanos no se marcharon después de la guerra, pero Ben Laden sí. Y se fue al otro lado del Mar Rojo, a Sudán, donde acababa de haber una revolución islámica. De hecho, Osama Ben Laden era solo uno de los muchos refugiados musulmanes que buscaron santuario en Sudán. El nuevo gobierno del país deseaba crear en él un hogar para los musulmanes de todo el mundo que podrían entrar sin necesidad de visado. Cientos de mujahidines entraron en el país, así como numerosos presuntos terroristas. Este sería un lugar perfecto para Ben Laden, que aquí ampliaría su red de seguidores y redactaría su agenda política. Tenía dinero suficiente para financiar a sus hombres. Y con su ideología reclutaría a muchos jóvenes musulmanes, desesperados y frustrados. Ben Laden invirtió mucho dinero en Sudán, fundando varios negocios legales, entre otros una gran empresa de construcción. Era una relación beneficiosa para ambas partes. El gobierno de Sudán es muy pobre, y el dinero de Osama, sus proyectos en la construcción y sus inversiones hicieron que fuera bienvenido al país. Está claro que ese era el lazo que los unía. La vida privada de Ben Laden parecía tranquila y reposada. Oraba en la mezquita local y vivía cómodamente en una gran casa de un barrio tranquilo. Por entonces ya tenía varias esposas e hijos. Era un buen musulmán, un buen hombre, casado, vivía con sus esposas y estaba integrado en la comunidad. No era ningún terrorista, ni nada de eso. Pero Ben Laden se dedicaba a expandir las actividades de Al-Qaeda.
su red de militantes a favor de la yihad global. Quería usar Sudán como punto desde el que enviar grupos a los países árabes no religiosos, entrenarlos para que derrocaran el régimen político seglar del país y establecieran un gobierno islámico. Ese era su objetivo. Sin embargo, en los Estados Unidos no se sabía mucho de él. Hacia 1991 o 1992, los servicios de inteligencia ven a Ben Laden como alguien conflictivo, no como una gran amenaza, pero sí como alguien que ha hecho cosas preocupantes para los Estados Unidos. No pasaría mucho tiempo antes de que Ben Laden empezara a considerar los Estados Unidos como blanco prioritario. En 1992, América envió tropas a Somalia para ayudar a los soldados de las Naciones Unidas a aplacar el hambre. Pero Ben Laden no vio esto como un gesto filantrópico. Para él, la presencia de soldados estadounidenses en suelo musulmán era una invasión. El 3 de octubre de 1993, un grupo de las Fuerzas Especiales estadounidenses tuvo un sangriento encuentro con las guerrillas locales en Mogadiscio. Estas derribaron varios helicópteros, arrastrando los cuerpos de varios soldados americanos por las calles. En aquel combate murieron 18 americanos y varios cientos de somalíes. Años más tarde, Ben Laden, en una conversación con Barry Atuan del periódico Al-Quds Al-Arabi, confesó haber planeado aquel ataque. Dijo, sabíamos que los americanos irían a Somalia. Así que enviamos a nuestros hombres allí un mes antes para esperarlos. Y cuando llegaron, les atacaron. No hay pruebas concluyentes que relacionen estos ataques con Ben Laden, pero las tropas americanas se vieron obligadas a retirarse de Somalia, una derrota que pesaría mucho a la administración Clinton. A mediados de la década de los 90, la yihad de Ben Laden iba cobrando impulso y su nombre se asociaba a actividades terroristas. En 1994, el gobierno saudí le quitó la ciudadanía e intentó congelar sus bienes. Su familia renegó de él. En febrero de 1993 tuvo lugar un ataque terrorista que atraería la atención de las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos hacia Ben Laden y su red. Explotó una bomba en el World Trade Center de Nueva York. La explosión mató a 6 personas e hirió a más de 1000. Y aunque no se hallaron pruebas que relacionaran a Ben Laden con este acto terrorista, más tarde surgió su nombre en relación con el de Ramsey Youssef, el terrorista que había llevado a cabo el plan. Youssef fue capturado en Pakistán en febrero de 1995. Los agentes de inteligencia, entre los que había agentes del FBI, vieron cierta relación entre Ramsey Youssef y Ben Laden. Youssef llevaba escrito en un papel la dirección de uno de los hoteles de Ben Laden. Las agencias occidentales empezaron a darse cuenta de que Ben Laden era un enemigo de una clase distinta, un patrocinador del terrorismo que empleaba su fortuna para apoyar causas extremistas. No es una nación, así que no tiene que preocuparse porque las Naciones Unidas condenen sus opiniones. No necesita ningún aliado. Es un hombre que se basta a sí mismo, que lucha por una causa y tiene suficiente dinero para defenderla. Y eso hace de él un adversario formidable. Ben Laden nunca descansaba en sus esfuerzos por lograr su objetivo primordial, lograr que el ejército americano abandonara la península arábiga. Desafía a los poderosos americanos y no los tiene miedo. Mientras los gobiernos musulmanes buscan el apoyo americano, este hombre desafía a la gran superpotencia americana. En agosto de 1995, Ben Laden escribió una carta al rey Fahd pidiendo una guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses destacadas en Arabia Saudí. En noviembre de aquel mismo año, 5 americanos y 2 indios murieron a causa de una bomba que explotó en Riad al paso de un camión de la Guardia Nacional. En mayo de 1996, los 4 saudíes acusados del ataque fueron decapitados en la Plaza Mayor de Riad. Los 4 admitieron haber sido inspirados por Ben Laden, aunque más tarde algunos de ellos dijeron que su confesión había sido forzada. Ben Laden negó estar involucrado en aquel acto, pero sí lo alabó. Si preguntas a Osama Ben Laden, ¿estuvo usted detrás de esto? Él nunca lo admite. Para él es muy importante dar la impresión de que eso es la yihad, la guerra santa, el Islam contra los infieles, contra los Estados Unidos, contra Occidente. Y para eso él no puede ser el centro de nada.